Muy buenas tardes para todos. Eh, como, como todos los lunes, hoy comenzando con algunos inconvenientes técnicos, como siempre, porque yo no soy la más ducha en estas cosas. En primer lugar, agradecerle a todos ustedes su permanencia en mis canales virtuales y su interacción. Y en segundo lugar, pues tratar de eh, hacerles pasar un rato distraído y constructivo, porque cuando uno se distrae también tiene que aprender muchas cosas. Hoy quiero hablar de dos temas importantes. Uno es aceptar las sugerencias que me hicieron en las redes a través del canal de YouTube y a través de este canal de doc.cat oficial en Instagram. Complementar un poco la información que hablamos acerca de la oreja para hablar de algunos detalles de higiene de las orejas que son importantes para la protección del oído y del conducto auditivo. Y otro, hablar un poco de urbanidad en el espacio virtual, porque eh, pues yo me desenvuelvo, como ustedes saben, en la mayor parte de mi tiempo laboral desde febrero del año pasado en los espacios virtuales. Y entonces he tenido una serie de experiencias que me invitan a poder hacer un juicio crítico acerca del comportamiento que tenemos todos. Entonces vamos a hablar un poco de eso también. Bueno, hablábamos el jueves pasado acerca de la oreja, de su estructura, de su condición funcional respecto del sentido del oído. Disney Orjuela, muy buenas tardes. Rosa Azul, muy buenas tardes. Eh, A García, muy buenas tardes. A todos, muy buenas tardes. Ray, qué placer que estés aquí. Creo que esto que vamos a conversar te va a ser muy interesante. Las orejas son los eternos olvidados de la estética. En cirugía plástica se hacen algunas cosas en las orejas, en estética no se hace nada, prácticamente nada en las orejas. En estética cubrimos las orejas cuando colocamos la balaca, entonces las orejas quedan aisladas para evitar que caigan sustancias en ellas. Pero bien vale la pena, sobre todo para las esteticistas que hacen cuidado cutáneo del rostro, preocuparse por revisar las orejas que con frecuencia tienen comedones que tienen un aspecto muy desagradable. Y esos comedones generalmente requieren ser extraídos con instrumentación. Pero muchas veces en adultos sanos que no han tenido acné o que no han tenido una gran problemática de acné, pues eso no sucede. Es importante limpiar el surco helicoidal, es decir, el surco que está entre el hélix y el antihélix, que es este surco. Limpiarlo con algún agente oleoso, con glicerina podría ser, con el objeto de desprender los residuos de esa cera modificada, que es mucho más parecido al sebo que a la cera, que se produce en los pabellones auriculares y que se acumula y da un aspecto muy desagradable. Los humanos nos bañamos y pasamos los dedos por ahí, pero nosotros no podemos ver nuestras orejas con nitidez ni con claridad, entonces es importante que cuando vamos a una cabina de estética o cuando alguien se dedica a nuestro cuidado, limpie muy bien el surco helicoidal y limpie también los residuos de la concha y del meato externo del conducto auditivo externo. No está indicado introducir objetos en el conducto auditivo externo, porque cuando usted introduce cotonetas o copitos o escobillones de algodón allí, empuja la cera y la va empujando hacia el conducto y se va apelotonando dentro del conducto causando tapones de cerumen. Entonces, el cuidado del conducto auditivo externo compete a personas que tienen ya entrenamiento en diversas actividades. De manera que lo que tenemos que limpiar es el surco helicoidal, la concha de la oreja y el meato externo del conducto auditivo externo. Y debemos usar generalmente
elementos empapados en pequeñas cantidades de algún oleoso. Como les decía, puede ser la glicerina. A mí me gusta mucho el uso del aceite de girasol y el aceite de oliva, que son aceites que usamos mucho en culinaria, pero los aceites más saludables para la piel son los aceites vegetales. Los aceites minerales son muy poco saludables. Se utilizan algunas veces y muchos otorrinos los recomiendan ocasionalmente para poder hacer fluidificación de la cera de los tapones de cera que se generan en el conducto auditivo externo y luego poder hacer una mucho más fácil extracción, ya sea por lavado o por succión. Entonces, ese es uno de los consejos importantes de la higiene de los pabellones auriculares. Y el otro es que por favor, cada vez que saquen a su paciente de la cabina y le apliquen la pantalla solar en el rostro, se preocupen por aplicar pantalla solar en la piel que cubre el hélix y en la piel que cubre el antihélix, porque esas zonas son fotoexpuestas. Sobre todo son fotoexpuestas en las personas que usan el cabello corto o en las personas que no usan sombrero. Es decir, en la inmensa mayoría de la población, tanto de hombres como de mujeres. Entonces, parte de la costumbre de hacer fotoprotección tiene que involucrar la fotoprotección de los pabellones auriculares. Esas eran dos cosas que para mí era muy importante decirles. Lo otro que tenemos que tener mucho cuidado es con la higiene de los audífonos y de todos los elementos que usamos en nuestras orejas. Ellos se van contaminando y además nosotros los sacamos de las orejas, los echamos en la cartera o los dejamos puestos o tirados sobre la mesa, se van acumulando de polvo. Entonces siempre deben ser higienizados y la mejor manera de higienizarlos es usar una solución alcoholada al 70, al 80%. Esas son las consejos que tenía para darles. Y ahora sí voy a entrar al otro plano, que es el plano de cómo comportarnos en la condición virtual. Hay una serie de normas de las que hablamos con mucha frecuencia, sobre todo las personas de mi edad, que son las normas de urbanidad. La urbanidad se refiere a todo lo que tiene que ver con los conglomerados humanos. Entonces, yo recuerdo que cuando yo era niña, nosotros teníamos una cátedra en el Colegio de Cívica y Urbanidad. Y yo llamaba a esa cátedra de Cívica, apréndase la Constitución del No, porque yo fui educada con la Constitución de 1886. Y en la de Urbanidad era, apréndase las negras del No, porque era no poner los codos en la mesa, no masticar con la boca abierta. Y nunca le explicaron a uno ni qué eran las normas de urbanidad ni para qué servían. A medida que los años fueron pasando y con toda esta curiosidad que tengo yo por las palabras y por los hechos, aprendí que las normas de urbanidad son normas de convivencia. La razón por la cual lo ideal es que uno cuando está sentado en una mesa de comedor con otras personas utilice el tenedor con la mano izquierda y el cuchillo con la derecha es para no golpear al que tiene al lado mientras come. La razón para no hablar con la boca llena es para no escupirle la comida a los demás y además para no broncoaspirar pequeñas cantidades o granitos del alimento que lo pueden a uno ahogar y lo pueden a uno matar. Entonces, realmente las normas de urbanidad son para proteger la propia vida, para proteger la propia salud y para proteger a los congéneres que ocupan el mismo espacio social con uno. Esas normas de urbanidad tienen además todo un ancestro histórico muy lindo. Yo creo que todos ustedes han oído hablar que normalmente los caballeros van a la orilla de la acera y las señoras o las mujeres van hacia adentro. Y la razón es una razón higiénica de mucho peso y es que antiguamente la gente como no tenía baños dentro de su casa, y como no existían los pañuelos desechables, la gente tenía, y la gente mascaba tabaco, la gente tenía unos recipientes en sus casas que se llamaban las escupideras. Entonces la gente mascaba tabaco y conversaba y escupía el bagazo del tabaco.
había mucha tuberculosis y entonces la gente tenía tos y expectoraba y escupía en la escupidera. Como los sistemas no eran los más adecuados en aquella época, ni de recolección ni de eliminación discretas, entonces las personas cuando hacían aseo sacaban las escupideras por las ventanas y tiraban el contenido de las escupideras a la calle. Entonces, al tirarlo, pues sale hacia la calle y no hacia el andén. Y para evitar que las mujeres se contaminaran con esto, los hombres eran los que iban a la orilla y las mujeres iban hacia las fachadas de las casas, hacia la parte interna del andén. Entonces, eh, todo eso de las normas de urbanidad tiene una razón de ser de protección de la higiene y de protección de la vida de los otros. Y todo eso, las normas de urbanidad también tienen una razón de ser en que yo haga las cosas lo más cómodamente posible para mí sin incomodar a los demás. Entonces, dentro de las normas de urbanidad también están, por ejemplo, norma NOTE. Alguna vez un colega no, un gran amigo, periodista, me llamaba y me decía, usted mueve las manos muy bien cuando uno está conversando con usted, pero cuando las mueve en las redes sociales, parece que usted tapara la cámara con la mano, claro. Entonces, eso es una cosa que he aprendido. Ahorita lo estoy haciendo intencionalmente para que ustedes se den cuenta qué desagradable es que yo no respete esa condición del movimiento de mis manos, porque entonces ustedes ven todo el tiempo la pantalla ocluida por mis manos como si fueran unas manos que llegaran de otra parte. Y eso incomoda y eso desmotiva al que está viendo y al que está oyendo. Durante todo este tiempo en el espacio virtual he participado de muchas plataformas con la facultad, con la universidad, con la universidad en México, con mi universidad en Bogotá, con mi facultad de medicina, y obviamente con mi trabajo con el laboratorio con el cual, al cual sirvo, ha sido un trabajo muy interesante en el espacio virtual que nos ha permitido una interacción muchísimo mayor. Si antes podíamos interactuar con 50 personas en un recinto, hoy podemos interactuar con 400 y 500 personas en un espacio virtual y eso es maravilloso. Es maravilloso porque le permite a uno eh, proyectarse a más personas y además permite que más personas puedan tener una interacción que les mejore su condición de vida y de trabajo con uno. Entonces, me siento muy contenta de haber podido explotar ese espacio en estos tiempos de cambio. Resulta que lo primero que aprendí en la primera reunión virtual que tuvimos con la oficina es que uno para toda reunión virtual debe estar completamente vestido, de la coronilla a los pies y perfectamente arreglado. Yo creo que todos ustedes han visto posts y videos de burla de personas que solamente arreglan la mitad superior de su cuerpo porque es lo que se va a ver en la cámara, pero resulta que accidentalmente tienen que levantarse o tienen que hacer alguna gestión y queda haciendo todo su corporalidad mal ataviada o parcialmente ataviada visible delante de todo el mundo, porque no es solo el hecho de que esté uno delante de su jefe, sino que está delante de todo el mundo. Yo he tenido la muy desagradable situación de tener que ver la desnudez ajena. Personas que se conectan cuando están entre la ducha, por ejemplo. Personas que se conectan cuando se están arreglando para entrar a la ducha, es decir, cuando se están desvistiendo. Y personas que incluso se conectan cuando están en un encuentro erótico. Eso, yo no soy ninguna mojigata, yo creo que todos los que me conocen personalmente saben que soy una mujer de mente muy abierta y sumamente libre. Pero no hay nada que me parezca más desagradable que vulnerar mi propia intimidad y la de los que están conmigo y vulnerar el pudor de los que están presentes en una sala virtual. Entonces siempre hago esa observación. Si usted no puede tener la cámara cerrada porque su aparato no la cierra o porque usted no lo sabe cerrar, no se conecte. Porque es que no hay ninguna razón para que personas a las cuales usted no conoce sean testigos de su intimidad o de su desnudez.
o de la intimidad de las personas que están con usted. Hasta hace unos meses yo tenía que compartir el espacio con mis dos hijos, que son un par de adultos, y ellos obviamente muy bien educados en esa condición. Si ustedes se fijan, esta es mi pantalla y atrás está la escalera de mi casa. Yo estoy sentada en el comedor de mi casa, entonces ellos tienen que pasar hacia la cocina y volver a pasar, y entonces ellos siempre se preocupaban por estar completamente vestidos. Ninguno de ellos pasó en paños menores, y cuando la situación era complicada, pues ellos me preguntaban si podían pasar o si no podían pasar, o en qué horario era que yo iba a estar aquí puesta. Entonces, es importante que nosotros seamos capaces de proteger la intimidad de los que están alrededor nuestro, porque cuando yo estoy aquí, si bien es cierto, estoy en mi casa, yo comparto mi casa con otras personas, entonces otras personas también tienen que hacer un uso libre del espacio. Entonces yo tengo que respetar la intimidad de esas personas, tal vez bloqueando imagen, por ejemplo, o tengo que pedirle a esas personas que tienen que respetar el entorno pudoroso de los que me están observando. Y entonces todos hacemos ajustes, y esa es la urbanidad del espacio virtual en la que tenemos que hacer esa serie de ajustes. Hay ruidos extra. Ustedes me ven siempre con los audífonos y con el micrófono, porque la idea es que yo transmita básicamente lo que estoy hablando. A veces hay ruidos muy intensos, ocasionalmente los músicos que van y hacen serenatas tratando de mejorar su día a día económico también hacen mucho ruido, y entonces eso molesta al auditorio, aunque sea un auditorio virtual. Entonces uno tiene que procurar limitar esos ruidos cuando uno es el que transmite, pero cuando uno es el que recibe, sí que peor. Uno debe evitar transmitir, porque si no se evita la transmisión de ruido, los demás no van a poder oír lo que están tan interesados en escuchar. Entonces de eso se trata la urbanidad virtual, que nosotros sepamos que estamos en salas virtuales donde no conocemos a nadie, y donde lo importante es que si nosotros vinimos a oír, no hagamos ruido. Y si nosotros vinimos a hablar, tratemos de que no haya ruidos extras. Y si nosotros tenemos que mostrar algo, pues mostrarlo con todo el respeto por el pudor de quienes están en la sala, y mostrarlo también con todo el respeto por la intimidad de quien se exhibe, porque a veces puede uno estar haciendo una demostración práctica de un trabajo con un paciente, y, o con un usuario, y lo que hay que mostrar es solamente lo que estamos exhibiendo, no todo lo demás. Entonces, quería compartir con ustedes esa condición vivencial que colabora un poco con cosas de las cuales no hay nada escrito, porque hasta ahora hemos tenido que vernos en estos espacios virtuales. Y finalmente, un consejo: cuando ustedes se encuentren en salas virtuales y salgan en su pantalla avisos que les piden aceptar la entrada de alguien, no lo hagan, porque generalmente cuando eso sale a personas que no son los anfitriones de la sala, son virus que envían hackers para poder robarse la información de sus computadores y de todos sus listados de contactos. Entonces eso no hay que aceptarlo. Y lo otro es que cuando tengan algún accidente de hackeo de una conferencia, lo que hay que hacer es cerrarla para abrirla posteriormente de una manera más segura. Bueno, esos eran los dos elementos que quería compartir con ustedes en el día de hoy, y prepararnos para el próximo jueves, que vamos a empezar a hablar de la nariz, el olfato y las feromonas. Que tengan una muy feliz tarde, que tengan una maravillosa semana, muy productiva, y no olviden protegerse intensamente para proteger a los que aman y para poder permanecer más tiempo en este planeta que nos quiere echar, este planeta feroz.